Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase de inglés. Bienvenidos, un gusto poderles saludar en esta nueva semana de actividades. Bienvenido al desarrollo de las actividades que se ha planificado para la presente semana. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Buenas dicen. noches. Licenciado, buenas noches. Alicia, buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Qué gusto poderles escuchar a ustedes una noche más de actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Deseándoles que tengan una excelente noche en relación a todas las actividades que ustedes tienen programados. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés, que es la que nos toca y nos corresponde ver en esta noche. Vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando las actividades correspondientes a esta nueva actividad. Y en pantalla ustedes pueden observar en cada uno de sus dispositivos móviles o computadoras el formato para recursos de aprendizaje correspondientes a su tarea. Estamos en la asignatura de inglés, estamos en unidad número 3 gramática y estamos en el subtema número 2. Y en este tema nos toca ver los adjetivos demostrativos. Vamos a ver cuáles son sus estructuras, su clasificación. A continuación, ustedes tienen el tipo de tareas, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para desarrollar la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera actividad dice, los adjetivos demostrativos en inglés son. Ahí tienen que indicar cuáles son los adjetivos demostrativos en inglés y en español, cuál es su traducción. La siguiente actividad dice, los adjetivos demostrativos se utiliza para. Ahí tienen que poner obviamente la conceptualización normal en español, para qué sirven o para qué se utilizan los adjetivos demostrativos. A continuación dice, enumere dos reglas para utilizar el adjetivo demostrativo this. ¿Cómo y en qué momento yo utilizo el adjetivo this? Ahí tienen que indicar. La siguiente actividad dice, el adjetivo demostrativo that sirve para indicar qué indica that. Ya obviamente vamos a ir viendo las reglas gramaticales en función de la utilización de estos adjetivos, que es bastante simpático, pues aquí vamos a ver, tenemos cuatro los adjetivos demostrativos y ellos, obviamente, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a ver cuándo están o se pueden utilizar para el singular, cuándo se pueden utilizar para el plural, cuándo se utiliza en función de la proximidad de la persona que habla, cuando está cerca, cuando está lejos. Esas son las características o las reglas básicas que nosotros vamos a ver en esta noche en función de los adjetivos demostrativos que tenemos como tema central. Por último, el numeral número quinto dice cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos. También es otra característica fundamental que tenemos que aprender a diferenciar. Ya sabemos, los adjetivos, ¿qué es lo que hace un adjetivo? Describe. Esa es la principal característica. Mientras que un pronombre demostrativo reemplaza, por lo general, cuando hablamos de pronombres, reemplaza al sujeto en la oración. Esas son las características fundamentales dentro de este proceso educativo. Entonces aquí tienen cinco numerales, los cuales tienen que aportar ustedes sus respuestas en el contexto del desarrollo de la presente actividad. Recuerden que la actividad, la tarea o el trabajo es 100% de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de la tarea es fundamental. Eso sí tienen que hacerlo porque sí. Entonces eso lo hacen en la parte superior de su hoja y a continuación ustedes desarrollan el contenido de su tarea. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones que les permitan desarrollar sus tareas cumpliendo los requerimientos que solicita la institución educativa. En la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema adjetivos demostrativos correspondientes a la semana número 2 con fecha 14 de octubre del 2025. De hecho, esta actividad estaba ya habilitada
desde el 14 de octubre. Desde ahí inicia el proceso de entregas. La fecha límite de entrega será el 10 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será el 13 de noviembre. Esos son los tiempos y espacios en los cuales obviamente se puede desarrollar esta actividad. Así es que por favor sigan revisando y sigan cumpliendo. Tienen ya habilitada desde el 14 del día martes, ya se encontraba habilitada esta tarea. Vamos a ir, una vez que se les ha explicado, ustedes ya tienen conocimiento cómo tienen que desarrollar sus tareas. Vamos a iniciar con el desarrollo del tema, bastante importante, bastante entretenido, por decirlo de otra manera, de este tema correspondiente a la materia de inglés. Y en esta clase nosotros vamos a hablar justamente de los adjetivos demostrativos en inglés. ¿Qué son los adjetivos demostrativos? Como su nombre lo indica, demuestran, determinan posición, determinan número. Eso quiere decir que estamos hablando de singular o en plural. Los adjetivos demostrativos en inglés básicamente son cuatro. Primero tenemos this y this. Esa es la primera etapa. Y la segunda, that y those. Esos son los adjetivos demostrativos. This y this se traduce como este, esta. That y those se traduce como estos y estas. Se utilizan para determinar la posición de las cosas. Ese es el objetivo principal de los adjetivos demostrativos. En nuestro idioma, en español, encontramos tres distintos grados de proximidad. Esto para lo que está más cerca del sujeto de quien está hablando, eso situado a media distancia y aquello para algo que está lejos. En inglés, en cambio, solamente encontramos dos grados de proximidad. This, que se refiere o se utiliza para designar a cosas o personas relativamente cerca, y that para las que están alejadas. Esas son las dos determinaciones. Entonces, saben this para cuando está cerca de quien estamos hablando, y that para las cosas o personas, objetos que se encuentran lejos de la persona que está hablando. Esos son los dos grados de proximidad que nosotros tenemos en inglés. En este sentido, this, that, des y those pueden proceder o preceder a un sustantivo o también ir solos. No necesariamente tienen que estar acompañados. Pueden estar acompañados de un sustantivo. Este sustantivo puede ser singular o puede ser plural, dependiendo del caso. Ya vamos a ver las reglas gramaticales en función de los adjetivos demostrativos. Entonces, estos adjetivos obviamente pueden estar precedidos de un sustantivo o también pueden ir solos, como es el caso de las siguientes oraciones. This restaurant is expensive. Este restaurante es caro, dice. Entonces, restaurant es el sustantivo, prácticamente es el eje central de quién estamos hablando en la oración. Y obviamente aquí tenemos this como adjetivo demostrativo. ¿Estoy hablando de qué? De este restaurante. Valga la redundancia, al decir este, estoy yo relativamente cerca, cerca de la cosa o de lo que voy a hablar. Entonces, cuando yo digo this, estoy hablando de cosas que están cerca de mí. En mi caso, aquí donde estoy dándoles clase, estoy cerca de la computadora, cerca al mouse, cerca al escritorio, cerca a los teléfonos. Entonces, ahí yo puedo utilizar this. En este caso dice, this restaurant is expensive. Este restaurante es caro. Está precedido el adjetivo this de un sustantivo. O también dice que puede ir solo. En este caso tenemos a continuación, tenemos el verbo to be, que en este caso es is, que se traduce como servo estar. This is an expensive restaurant. Este es un restaurante caro, dice. Pero en este caso el sustantivo de quien estamos hablando está hasta el final de la oración. Y this, como adjetivo demostrativo, está precedido de un verbo, en este caso el verbo to be. Entonces ahí nosotros podemos determinar que puede estar precedido de un sustantivo o puede también estar solo. Ahora, vamos a ver lo más importante y neurálgico para la utilización de los adjetivos demostrativos. Cuando usamos los adjetivos demostrativos en inglés,
Es una gran pregunta. Por ejemplo, aquí vamos a ver las 4 etapas que tenemos. Primero, vamos a hablar de this, cuándo utilizamos. Luego, vamos, obviamente, a hablar de that, igual cuando nosotros utilizamos that. Vamos a ver las siguientes etapas que vamos a ir viendo a continuación. Y vamos a hablar en primera instancia de this. ¿Cuándo usamos el adjetivo demostrativo, en este caso this? Puede utilizarse también para presentarse a uno mismo, pero con una condición, que esta presentación no tiene que ser personal, sino tiene que ser a través, qué sé yo, de una llamada, a través del WhatsApp, a través de correos electrónicos, no tiene que ser personal. Entonces, ahí nosotros utilizamos, obviamente, el adjetivo demostrativo this para presentarnos, por ejemplo, y esto se lo hace tipo tercera persona. Por ejemplo, digo hello, this is Paul. Digo hola, soy Paul en una conversación telefónica. No está presente, ahí obviamente utilizo. O puedo decir Paul, this is Ana. Paul, esta es Ana. Las dos determinaciones se les hace a través de algún medio de comunicación, siempre que no deben estar presentes. Esa es la característica fundamental. This también se emplea coloquialmente para empezar un relato o para indicar el tamaño de algo, por ejemplo. ¿Quién no ha visto la película de Forrest Gump con ese famoso artista? Es una de las películas que han ganado varios Óscares y obviamente la trama es bastante interesante. Para indicar la historia de esta película, la persona de pronto, el interlocutor que vaya a narrar, a hacer una narración sobre esta película, puede empezar este relato utilizando un adjetivo demostrativo, o como tenemos el caso aquí. This is the history of Forrest Gump. Esta es la historia de Forrest Gump. Ahí estoy indicando. Y ahí empiezo con todo el relato. Ahí se utiliza también, se emplea de forma coloquial el adjetivo demostrativo is. This, perdón. El siguiente ejemplo tenemos a man this fat, un hombre así de gordo. También estoy hablando de una forma coloquial, estoy indicando el tamaño de algo. Entonces, obviamente estoy diciendo un hombre así de gordo, bastante grande de tamaño. Entonces, ahí igual utilizo el adjetivo demostrativo this. El siguiente adjetivo that, en la siguiente etapa, that como adjetivo demostrativo sirve para indicar algo que ha ocurrido o algo que alguien ha dicho. Entonces son las dos determinaciones en las cuales nosotros podemos utilizar that. Por ejemplo, that was a wonderful film. Cuando utilizo was, ¿qué estoy hablando? En conjugación, estoy hablando en el tiempo pasado. Es el pasado del verbo to be, was. Entonces, automáticamente cuando veo was, ya sé que esta oración está conjugada en pasado, algo que sucedió en el pasado. Dice that was a wonderful film. Ha sido una película maravillosa. Ha sido algo que está en el pasado. Entonces ahí utilizo también el adjetivo demostrativo that. Tenemos you're an engineer, aren't you? Yes, that's right. ¿Es usted ingeniero? Le contesta no. Sí, exacto, dice. Entonces le está indicando. Entonces ahí, ¿qué es lo que está indicando? Se cumplen las dos determinaciones dentro de la regla gramatical, que nos dice que sirve para indicar algo que ha ocurrido. Entonces, hay algo que ha ocurrido que ha sido una película maravillosa. O que alguien ha dicho algo. Entonces, en este caso, alguien le dijo a una persona que era ingeniero cuando no lo era. Entonces, ahí lo está refutando. Entonces, en este complemento tenemos like this, like that, por ejemplo. Así de este modo o de ese modo. Ahí también utilizamos los adjetivos demostrativos, tanto this y that. También se lo utiliza de una forma coloquial. Like this, like that. Así de este modo, así de ese modo. Don't do it like that. O también podemos decir do it like this. No lo hagas así, hazlo de este otro modo o hazlo así, de esta otra forma. Ahí también lo podemos utilizar el adjetivo demostrativo this y that. ¿Cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Por ahí tienen ustedes una pregunta que está en su tarea. Aquí tienen ustedes
la respuesta, solo tienen que leer, solo tienen que revisar el material que se encuentra habilitado en su plataforma. ¿Cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Los adjetivos demostrativos se comportan como un solo adjetivo. Esa es la determinación. Una vez más, los adjetivos demostrativos se comportan como un solo adjetivo. For example, I like that dog of yours. Dog es el nombre siendo señalado, es de quien se habla en la oración. Entonces, dog es el sustantivo y obviamente está una de las reglas anteriores que vimos era que cualquier adjetivo demostrativo obviamente estaba antes de un sustantivo. Entonces tenemos I like that dog of yours. La siguiente, Mary loves those friends of the hairs. Friends son las personas siendo determinadas en esta oración. También son, obviamente, si ustedes ven con those, que es el otro adjetivo demostrativo, este those tiene que estar acompañado de un sustantivo, pero en plural, no en singular. Por lo tanto, aquí tenemos después de those, tenemos friends, que son amigos, son personas o son amigos, pero estamos hablando en plural. No digo friend, no digo amigos, sino friends. Estoy hablando de muchos. Estoy hablando en plural. Esto cuando hablamos de adjetivos. Mientras que los pronombres demostrativos llevan las mismas formas que los adjetivos demostrativos, this, this y that y those, pero no modifican o señalan al nombre. Se quedan solo como pronombres, no pueden funcionar como adjetivos. Esa es la característica o la diferencia entre un adjetivo demostrativo y un pronombre demostrativo. Como tenemos aquí los siguientes ejemplos. Por ejemplo, this is so stupid. This se refiere a cualquier actividad que sea estúpida. Dice, esto es estúpido, dice. This is so stupid. La siguiente dice, these are the words I have met. Aquí en este caso, these, como adjetivo demostrativo, puede referirse a las personas que han encontrado. I like this. Y muchos he escuchado en iOS. De hecho, es una frase muy utilizada dentro del inglés común y corriente. I like this. This se refiere a cualquier cosa que le guste. Me gusta eso, dice. I like this. Me gusta eso. Entonces, this se refiere a cualquier cosa que le guste a una X persona. Los pronombres demostrativos, ya saben, los pronombres demostrativos sustituyen a los nombres, por lo tanto no pueden ser adjetivos. Ya saben, si es que es adjetivo, en este caso adjetivo demostrativo o cualquier tipo de adjetivo, describe al sustantivo. Si es en caso de pronombre, sustituye al nombre. Esa es la principal diferencia. Los adjetivos demostrativos o demonstrative adjectives se usan para distinguir entre cosas distintas e indican la posición relativa del sustantivo del cual se está hablando. Y aquí tenemos algunos ejemplos en función de esta actividad. Tenemos ejemplos, this is book yours. Estoy haciendo una question. Is this book yours? ¿Este es tu libro? Y le responde, no, that book is mine. No, aquel libro es mío. Entonces aquí tenemos. Tanto aquí nosotros podemos identificar en la respuesta un adjetivo demostrativo, que está indicando posición y obviamente un adjetivo posesivo, que determina pertenencia. Entonces aquí tenemos acá en la primera etapa de nuestra clase, de nuestra pregunta, perdón, donde está la cuestión, donde está la pregunta, aquí tenemos solo un adjetivo, en este caso el adjetivo demostrativo. ¿Is this book yours? ¿Es tuyo este libro? Y le responde, no, that book is mine. Aquel libro es mío. Entonces ahí nosotros podemos ver. En cuanto a la lista de los adjetivos demostrativos, aquí a continuación vamos a ver los adjetivos demostrativos en inglés junto con sus posiciones con relación al hablante. Y aquí vamos a ir viendo y vamos a ir determinando cómo se los utiliza cada uno de ellos. Recordemos que son cuatro los adjetivos demostrativos. Es fácil identificarlos. This, el siguiente that, el siguiente this y el último those. Esos son los adjetivos demostrativos.
ahora cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Vamos a ver la traducción al español, se utiliza singular o plural y cuál es la posición relativa al hablante. This se traduce al español como esto, perdón, esto, este, esta. Esa es la traducción de this. Tiene que estar acompañado de un sustantivo que se encuentre en singular. Esa es la característica. Y la posición del objeto o de quien se esté hablando en la oración tiene que estar cerca del hablado. Esa es la condición para utilizar this. That, por el contrario, se traduce al español como eso, ese, esa, aquello, aquel, aquella. El sustantivo que va acompañado al adjetivo o demostrativo that tiene que estar en singular. La posición del hablante no tiene que estar cerca del hablante, pero tal vez cerca de la persona con quien está hablando. Entonces, ahí es la característica fundamental. Des, por el contrario, se traduce al español como estos, estas. Ya saben, al decir estos, estas, ya saben que el sustantivo que le acompañe tiene que estar pluralizado. Por lo tanto, el sustantivo que acompaña al adjetivo demostrativo des tiene que estar en plural. La posición tiene que estar cerca del hablante. Des se traduce como esos, esas, aquellos, aquellas. El sustantivo que le acompañe tiene que estar en plural y no tiene que estar cerca del hablante, pero tal vez cerca de la persona con quien está hablando. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo funciona cada uno de ellos. This tiene que estar en singular, el sustantivo que le acompañe. That tiene que estar igualmente en singular. Des tiene que estar en plural. Those también tiene que estar en plural. This tiene que estar cerca del hablante. That tiene que estar lejos del hablante. Des tiene que estar cerca del hablante. Those tiene que estar lejos del hablante. Entonces ahí ustedes ya saben, en relación a la posición y en relación al singular o el plural, el número de personas con quien se están refiriendo dentro de la oración. Veamos algunos ejemplos con los 4 adjetivos demostrativos que hemos venido viendo en la presente clase. Tenemos this. Empecemos con this, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo singular para hablar de algo que está cerca del hablante. Esas son las 2 determinaciones con this, las reglas con las cuales podemos utilizar este adjetivo demostrativo. Por ejemplo, tenemos this shirt doesn't fit me. Esta camisa no me queda. La camisa tiene que estar cerca de la persona. Entonces, estoy hablando con otra persona y le digo, esta camisa no me queda. Entonces ahí utilizo this. This shirt doesn't fit me. El segundo ejemplo dice, do you want to eat this sandwich? I met to boot. I am not very hungry. ¿Quieres comerte este sándwich? Y dice, hice 2, pero no tengo mucha hambre. Entonces ahí nosotros podemos observar this, que estoy hablando sobre un solo elemento. Estoy hablando sobre sándwich y el sándwich está cerca. Entonces son las condicionantes importantes. I am sorry, en el siguiente ejemplo, but this seat is taken. Perdón, pero este asiento está ocupado, dice. Entonces el asiento está cerca. Por ejemplo, cuando ustedes, y esa mala costumbre tenemos nosotros los ecuatorianos, incluso en las filas de los bancos. No, no, este es el puesto, está ocupado. Entonces el puesto, el asiento, está relativamente cerca de la persona que estamos hablando. Y también, obviamente, estoy hablando solo de un solo asiento en esta oración. Entonces, cumple correctamente con las determinaciones gramaticales para utilizar el adjetivo demostrativo this. Entonces, ahí tenemos this seat, este asiento, está ocupado. Entonces, ahí tenemos la determinación. Esto con this. Vamos a ver el siguiente adjetivo demostrativo. Vamos a ver that. Ya que nosotros hemos hablado anteriormente de this, ahora hablemos de that, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo que también tiene que estar en singular, pero ahora el objeto, la persona, el animal de quien se habla en la oración, ya no debe estar cerca del hablante, ya está relativamente lejos. Es la característica fundamental dentro de esta otra determinación. Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos, please hand me that book. Por favor, pásame ese libro. Entonces, ahí que es lo que está, el objeto está lejos. Por ejemplo, yo estoy sentado y yo le digo a una secretaria, a una compañera de trabajo,
Yo le digo, por favor, pásame ese libro. Ese libro está lejos, pues está lejos del hablante. Pues ahí se cumple correctamente. En este caso estábamos hablando de book. Estoy hablando solo de un solo libro. Es otra de las determinaciones. Que el sustantivo que vayan a hablar, de la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración, tiene que estar singularizado, no tiene que estar en plural. Entonces ahí está correctamente utilizado esta oración. Please hand me that book. Por favor, pásame ese libro. Do you know that guy he's having at use? ¿Conoces a ese tipo? Está lejos. No está, nos está saludando con la mano. Que si yo estaba en la otra acera, que si yo estaba en algún lado lejos, obviamente la persona la que le estaba saludando. Entonces ahí se cumple. Entonces, cuando hablamos de GUI, cuando hablamos de un tipo, cuando hablamos de una persona, obviamente también estamos hablando de una persona singularizada. Tenemos la siguiente oración. How that puppy is so cute. Ay, qué lindo, dice ese cachorro. Ese perrito está lejos. Porque digo, qué lindo es ese cachorro. Está lejos. Estoy hablando de un solo cachorro. Cute es en singular, está lejos. Se cumple la utilización correcta del adjetivo demostrativo that. Ojo que hay que tener mucho cuidado. En esto hay una frase bastante importante que ustedes se deben grabar, que es la frase over there. La frase over there le da a la distancia una profundidad más lejos o una posición más lejos. Por ejemplo, cuando alguien le pregunta, le dice, ¿de quién es esa casa? Esa casa que está en el fondo, allá. Entonces ahí utilizamos esta frase over there, justamente para determinar la misma característica en inglés. Over there se traduce al español como allá. Se usa frecuentemente con los adjetivos demostrativos that para señalar que algo queda un poco lejos. En español este significado ya va incluido en el adjetivo aquel y solo que añadiría al ya para darle más énfasis. Entonces ya saben, that. Solo con that yo puedo utilizar la frase over there. Por ejemplo, is that house over there yours? Aquella casa es la tuya, pero la que está allá. Cuando yo utilizo over there significa que la que está lejos, sumamente lejos. Entonces la que se ve bien lejos. Entonces ahí utilizo la frase over there justamente con el adjetivo demostrativo that. Is that house over there yours? Aquella casa allá es tuya. Nota que cuando se usa la frase over there junto con el adjetivo demostrativo that viene antes del sustantivo y over there viene después del sustantivo. Por ejemplo, tengo aquí that es el adjetivo demostrativo. Car es el sustantivo de quien estamos hablando en la oración. En este caso es el objeto. Y tenemos la frase over there. Esa es la posición en la cual se debe utilizar. That car over there, aquel carro, ese que está, pero hasta allá. Ya se imaginan, cuando utilizan over there, ya saben que está hasta por allá. That girl over there, aquella chica, pero la que está hasta el último del salón de clases. Entonces ya saben la que está hasta allá. Entonces el over there significa eso, algo que está bien allá. Vamos al tercer adjetivo demostrativo, en este caso que es des. Vamos a ver qué pasa con des. Des es un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo, pero en este caso el sustantivo ya tiene que estar plural. Los dos anteriores utilizaban con singular, a partir de des se utiliza con plural. En relación a la cosa, en la posición del hablante tiene que estar cerca, cerca del hablante. De lo que vayamos a hablar, igual tiene que estar cerca. Por ejemplo, tenemos These cups are so good. Where did you buy them? Estas tazas son bien bonitas, dice. ¿Dónde las compraste? Estoy hablando de tazas. Entonces estoy hablando cups. Cups, ya estoy hablando en plural. Es una de las características para utilizar el adjetivo des. Entonces, una de las características fundamentales es que el sustantivo tiene que estar pluralizado. Y en este caso, obviamente, la cosa tiene que estar cerca, cerca del hablante. Entonces dice, las tazas son bien bonitas. Estas tazas son bien bonitas, plural. Donde las compraste, la posición obviamente tiene que estar de pronto en la mano de la persona quien está tomando, por ejemplo, un café y le está teniendo la taza y le digo que tazas tan bonitas, entonces está relativamente cerca. El siguiente dice, where should I put these dirty towels? ¿Dónde quieres que ponga estas toallas sucias? Estas, des. Dirty
sucias, towels, toallas. Obviamente recuerden que cuando vamos a hablar con un adjetivo, el adjetivo tiene que ir primero en inglés y después tiene que ir el sustantivo. Este sustantivo se encuentra pluralizado. Entonces, obviamente, en esta situación dice, ¿dónde quieres que ponga estas toallas sucias? Entonces ya saben que las toallas sucias se encuentran de pronto en la mano de una X persona y dice dónde le ponga. Y estoy hablando también en plural, no estoy hablando singular porque estoy hablando de varias toallas. La última dice, I really like these sneakers. How much are they? Me gustan mucho estas zapatillas, plural. ¿Cuánto cuesta? Las zapatillas de pronto están en la mano, entonces está relativamente cerca del hablante. Por el contrario, con el último adjetivo demostrativo those, finalmente veamos ejemplos con those, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo igual que tiene que ser pluralizado, pero la posición de las cosas no están cerca del hablante, están lejos. Y vamos a ver cuáles son los siguientes. Tenemos los ejemplos. I think those trees are okay. Creo que esos árboles son robles. Primero estoy hablando de árboles, plural. Esos árboles están lejos, lejos del hablante. Estoy hablando de algo que está lejos. La siguiente, aren't those kids in your French class? ¿Verdad? Que esos muchachos están en tu clase de francés, de pronto están en otro patio, de pronto están en unas bancas mucho más lejos de donde se encuentra el hablante. Y obviamente estoy hablando de kids, estoy hablando de muchachos, de chicos, plural, y obviamente no están estos chicos cerca del hablante. Y por último tenemos I love those flowers. I am going to go cross the street and ask that king they are. Me encantan esas flores, flores plural. Voy a cruzar la calle y preguntar de qué tipo son. Obviamente están lejos, están hasta el otro lado de la calle. Tiene que acercarse. Entonces ahí está correctamente utilizado el adjetivo demostrativo, en este caso those. Those que obviamente dicen esas. Se traduce como esas. Tenemos de esas flores. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase, un tema bastante importante, un tema bastante versátil, entretenido, el cual obviamente ustedes tienen que seguir repasando. Señores y señores, no me despido de ustedes y nos vemos en la siguiente clase de Ciencias Naturales. Gracias. Hasta luego, Licen. Gracias, Licen. Licen. Luego, Dicen.